El sábado 15 de noviembre de 1975 no tenía nada en particular. Había un país convulsionado por el accionar de la guerrilla y una sangrienta respuesta de las fuerzas militares. El caos social iba avanzando y el poder político de Isabel Perón se licuaba día a día. En esa jornada, el vuelo 718 de Aerolíneas Argentinas partió de Aeroparque, en Capital Federal, rumbo a Entre Ríos. Llegó a Concordia 55 minutos después, pero no aterrizó en el aeropuerto. Lo hizo entre Yuyos y Pastizales. El Fokker F-28, que sobrevolaba el cielo concordiense, se precipitó pasadas las 21 horas, poco antes de aterrizar, presagiando lo peor para los 60 pasajeros que en esos minutos de pánico se encomendaron a Dios. Bueno, el recuerdo que yo tengo que primero que el viaje fue bastante accidentado. Ya saliendo desde acá, el avión salió muy atrasado porque había una tormenta importante. Y ya salió atrasado de acá de Buenos Aires. Y el viaje no fue muy tranquilo, que digamos, fue bastante comprometido en cuanto a turbulencia, en cuanto a movimiento, ¿no? Fue bastante bailarín. El avión cuando llega a la zona de Concordia, intenta aterrizar. El aeropuerto está, digamos, de la zona de la ciudad de Concordia, está llegando a la Yui, a donde está el obrador del Salto Grande, donde se estaba haciendo el Salto Grande en ese momento. O sea que ahí tiene una cabecera norte y una cabecera sur. La cabecera sur es la más cercana a la ciudad. El avión intenta aterrizar de esa manera. No, miento, es al revés. El avión primero pasa sobre Salto Grande, pega un giro e intenta aterrizar norte-sur. No puede, no puede aterrizar porque bailamos muy feo, el temporal era terrible, los rayos, la centella, el viento era terrible, entonces se quedó corto de pista. Estas fueron cosas que hablamos después, y subió, hizo lo que se le llama el escape, subió, giró sobre la ciudad de Concordia, evidentemente por la circunstancia, trató de aterrizar de nuevo, se volvió a quedar corto. O sea, la pisada ya era prácticamente en la mitad de la pista. En ese tiempo la pista era muy corta, después la alargaron a través del tiempo, porque esa pista en realidad se usaba con los sabros. Entonces después a los Fokker le quedaba muy finita, porque varias veces que yo aterricé allá terminábamos en el ripio. Si el avión no pisaba bien en bien en la cabeza de la pista, terminábamos en el ripio, porque la pista era muy corta. Bueno, intenta aterrizar nuevamente, ya le digo, sería sur-norte, desde de la parte de la ciudad de Concordia hacia el norte. Ahí nuevamente se queda sin pista, empieza a acelerar para subir de nuevo, para hacer el escape, y de golpe se apagaron las luces, se apagaron los motores y empezamos a pegarle con la panza a los árboles. A donde termina el aeropuerto, que está más o menos en la zona donde está el autódromo, ahí había una forestación muy grande de la familia von Bernich. Había una forestación muy grande de eucaliptos. Bueno, nosotros caímos, nos apoyamos sobre los eucaliptos, que eran eucaliptos muy chicos, eucaliptos de 3 años, pero eran un montón. Nos apoyamos ahí, se sintió bien cuando el avión se apoyó contra los árboles hasta que se terminaron los árboles. Cuando se terminaron los árboles, le pegó al campo y allá fuimos, 300, 400 metros por el campo, ya sin ruedas, sin nada, ya con la panza directamente, ¿no? Y se fue comiendo toda la panza y la proa del avión. Fue una experiencia muy difícil porque salimos una noche de mucha tormenta. Yo creo que ese vuelo nunca tuvo que haber salido porque las condiciones climáticas no daban para viajar esa noche.
Y bueno, después de un vuelo que venía muy difícil, porque tuvimos muchos pozos de aire y un vuelo muy fuerte, el supuesto piloto confundió la pista de Salto Grande con el obrador de Salto Grande con la cabecera de pista. Entonces tiró el avión, taló 300 metros de eucaliptus, se enorquetó en uno de ellos, giró, y ahí fue donde el avión se partió. Donde el eucaliptus entró, ahí iba sentada mi suegra, Sara Rabinovich. Ese árbol le pasó por la columna a ella, que salió, eran las fotos que había salido en el diario, inclusive una peluca que había arriba en la parte cómica, en el árbol. Ella estuvo realmente muy accidentada, porque tuvo fracturas de clavícula, de pelvis, de cadera, una herida punzante muy importante en el empeine que tuvieron que operarla, sin luz, que no había esa noche. Y delante de ella veníamos nosotros, que eran mi esposo y yo. Mi hijo tenía 1 año y medio. Con el impacto, mi hijo salió despedido, estuvo separado de nosotros un rato muy largo y quedó abajo del fuselaje del avión de la derecha que cayó sobre la izquierda, y un señor tocó algo blando, él tenía nada más que 1 año y medio, lo levantó y era mi hijo. Nosotros quedamos apretados por los asientos de adelante y no podíamos movernos, porque si nosotros queríamos empujar hacia adelante los asientos, lastimábamos a la gente que iban en la fila de adelante. Al lado de mi suegra iba el ingeniero en jefe de Salto Grande, que cayó hacia abajo del avión, pero tenía el cinturón de seguridad colocado. Entonces sufrió explosión de venas pelvianas y de vejiga. Ese hombre en ese momento estuvo muy mal, después se fue a Italia, por lo que supimos lo operaron, lo volvieron a operar en Italia y falleció como consecuencia de las heridas que tuvo en el accidente. Dicen que la gente grande no tiene más memoria, y yo no creo en eso. La gente grande tenemos memoria si la seguimos ejercitando. Vos que sos joven, tenés que aprender eso. Hay que ejercitarla. Ese viaje vino bastante complicado desde el principio. ¿Por qué digo esto? A mí yo me había ido, estaba muy cansada, fin de año, directora de una escuela muy grande. Estaba cansada y me fui a descansar un poco a Buenos Aires una semana. Y me venía en ese avión. Me llevó un sobrino y me dice, está feo el tiempo, tía. Si volvés, llamame que te vengo a buscar. Se fue. Y bueno, ahí empezamos a ver gente conocida de Concordia, nos conocemos bastante la gente. Estaba don Guillermo von Bernich y su señora. Y don Guillermo se empezó a poner bastante nervioso porque se retrasaba el avión. Habíamos hecho check-in y todo y no embarcábamos. Entonces, no sé a dónde fue. Y volvió y dice, sí, vamos a ir. Bueno, subimos al avión normalmente. Yo estaba trabajando en el año 75 de maletero en Aerolínea. Y cuando hubo el accidente ese, yo me encontraba trabajando, estaba abajo de la torre de control, cuando vi el avión que venía y el señor, el torrero, el señor Oneto, me avisa, Marcos, se cayó el avión, anda a buscar a tu jefe y avísale. Salí corriendo, fui y le avisé, salimos con una camioneta que nos traía la carga, el señor González, y nos llevó a mí y a 2 maleteros más, Ledesma y Falcón. Esos fueron fuimos los 3 que encontramos el accidente, que estaban todos justamente en una montañita
a donde había posado el avión, o sea, el avión venía de norte a sur y hizo un grado de 180 grados y quedó mirando para el norte. Lo primero que hicimos no esperábamos encontrar con una tragedia, y no fue así. Fue que el comandante estaba quebrado de acera y la señora Rabinovich, que estaba golpeada, que fue trasladada en una ambulancia al sanatorio Concordia. Y más la chica, la azafata, que estaban en un estado emocional. Y ellas vinieron también a revisación médica. Yo lo que recuerdo es que el viaje fue muy movido. No era un viaje tranquilo en avión. Había tormenta y muy fuerte, y en la zona de Gualeguaychú se puso extremadamente, parecía que estábamos en peligro, y me acuerdo que nos habían puesto la bandejita del servicio, y yo tenía mi bebé UPA, 1 año y 2 meses, así que saqué la bandejita porque las azafatas no lo habían levantado, no podían caminar, así que la tiré, y creo que fue una suerte porque cuando el avión cayó, Guillermina, que tenía 1 año y 2 meses, pudo salir despedida. Yo creo que con el impacto esa mesita la hubiera lastimado. Así que como era una bebé, era como una bolita, estaba en el primer asiento y voló, es como que voló, y la mampara que separaba toda el área de pilotos es como que la dejó pasar porque se rompió, se dobló. Así que ya cuando el avión terminó de caer, me acuerdo que me saqué el cinturón de seguridad y fui a buscar la bebé. Eso es lo que yo me acuerdo. Pero yo no me di cuenta que el avión había caído. Yo creía que habíamos aterrizado mal. Dije, qué desastre como aterrizamos. Después sí, cuando miré al costado y vi todo, los asientos que perturbaban el pasillo, el caminar por el pasillo, me di cuenta, esto no es un aterrizaje. Transcurrían las últimas horas del 15 de noviembre de 1975 y el recuerdo de la tragedia de los Andes, ocurridas 3 años antes, aún estaba latente en el imaginario colectivo. Fue una fuerte tormenta lo que complicó las maniobras del piloto de la nave de Aerolíneas Argentinas, que había partido a las 20:15 del aeropuerto. De acuerdo a las reconstrucciones posteriores de los hechos, todo indicaba que fue el ala izquierda la primera en impactar contra un árbol, provocando el desequilibrio de la aeronave. Las crónicas periodísticas indicaban que tras el impacto, el avión dio un giro de 180 grados y comenzó a descender sobre el extenso follaje de la zona, lo que tal vez sirvió para amortiguar el impacto. Yo había ido acá al Espinillar, se llamaba. Yo tenía 7 años y había ido con el hermano de mi papá, quien iba a recibirlo, ya que mi mamá se había quedado en mi casa a cuidado de mis otros hermanos. Nosotros somos hijos de 5 hermanos y 3 habían quedado con mi mamá, y yo y una hermana menor, Hilda, fuimos a buscarlo a mi papá, que en esa época ir a buscarlo al avión era un gran festejo, digamos, la gente iba y esperaba con mucha emoción. Mi papá era un comerciante y viajaba habitualmente a hacer las compras a Buenos Aires, y en esa oportunidad la traía, ya que él viajaba, la traía una tía de mi mamá, una tía abuela nuestra, que tenía una artrosis en las piernas y no podía viajar sola. Y bueno, fuimos con mi tío, con mi mamá se tenía que quedar al cuidado de mis hermanos más chicos, a buscarlos a la terminal, al Espinillar. Bueno, estábamos ahí, un montón de gente, lo que yo recuerdo es un montón de gente que estaba medio, ya era de nochecita y estaba chispeando, y vimos pasar el avión. Y en esa inocencia de niños, digamos, me acuerdo de haber saludado el avión de lejos, y de repente
lo que me recuerda es un montón de gente gritando, porque ¿qué había pasado? Gente llorando. Me acuerdo de mi tío, un señor alto, canoso, hermano de él, único hermano, en esa preocupación. A mí y a mi hermana nos dejaron con otras personas que había en ese lugar y la gente empezó a ver qué transcurría. Bueno, había pasado que el avión se había caído. En eso pasó, digamos, muchas horas, alrededor de 2 horas, 3 horas, y bueno, empezaron a aparecer ambulancias y demás, y nosotros sin saber qué era cómo estaban, ¿no? Y lo que recuerdo es que después vino un colectivo que los trajo a todos, porque las personas cuando se cayeron del avión intentaron salir y empezaron a caminar en la oscuridad, entre los pastizales, y digamos, en esa época las personas mayores hasta de traje andaban. Mi papá vendía cosas de un negocio de hombres, de ropa de hombre, y viajaba de traje, ¿no? Al rato, que pasó bastantes horas, y todos eran una cosa que de chica no te contaban mucho que estaba sucediendo, ¿no? Está demorado el avión, para esto uno pispeaba que algo distinto pasaba. Y bueno, cuando vino después un colectivo, y los trajo a ellos. Y lo que recuerdo es el abrazo que mi papá se dio con su hermano y con nosotros, y que ahí uno se daba cuenta que los padres lloraban. Esa sensación, me acuerdo, ¿no? Que a los 7 años y medio, me di cuenta que mi papá me abrazaba y lloraba, y yo decía, ¿pero qué pasó? Porque había cosas que no llegábamos a entender, que bueno, que realmente que estaba vivo, ¿no? Así que bueno, volvimos a nuestra casa. La ciudad se conmocionó y todos los hospitales, sanatorios se pusieron a disposición. Cuando llegamos a mi casa, mi mamá había quedado con mi hermano mayor Enrique, mi hermana Alejandra y mi hermana Miriam, que era bebita. Por eso ella no había podido ir. Creo que mi hermano Enrique había ido a un cumpleaños y mi mamá tenía que quedar. Y cuando llegamos, todos los amigos lo estaban esperando, a él y a mi tía abuela que venía con él, ¿no? Y lo esperaba el médico. En esa época existía el médico de familia que iba a tu casa. Bueno, nosotros habíamos ido con mis padres, en el auto de ellos inclusive, que era un poco más grande que el nuestro, a esperar la Alicia que volvía de Buenos Aires con la nena, obviamente. Así que habíamos llegado un rato antes ahí al aeropuerto, y así que bueno, estuvimos esperando todo el tiempo. El día era, digamos, no era muy ventoso, pero había una especie de neblina, una lluvia muy fina, muy tenue. Y bueno, estábamos allí esperando y demás, hasta que en determinado momento, digamos, que no se veía a mucha distancia por esa neblina y esa nube baja, digamos, esa llovizna, sentimos un ruido ensordecedor y pasó el avión casi en un vuelo rasante, digamos, sobre nosotros. Pero fue impresionante porque se le vieron las ruedas, se le vieron hasta los remaches, diría, del fuselaje, y un ruido ensordecedor porque justamente ya estaba de vuelta prácticamente sobre la torre de control, y obviamente se ve que venía con toda la potencia de las turbinas para tratar de levantar vuelo nuevamente, ¿no? Así que viró hacia la derecha. Pasó por arriba, supongo yo, del aeroclub, y hubo un segundo intento, por lo que yo recuerdo, que le pasó exactamente lo mismo, pero pasó un poquito más alto y volvió a virar para el lado del aeropuerto. Y a partir de ahí fue un silencio absoluto y demás, pero al ratito llegó gente corriendo a la torre de control, subieron y hablaron con los operadores, y en ese momento fue como que, digamos, me entró una preocupación muy grande a mí, y fui a la torre de control y me dijo, no, está volviendo a Buenos Aires, perdimos contacto radial, así me dijeron en la torre de control. Yo en un momento cuando empezó todo el sistema de los golpes, porque fueron muchos, los golpes y los saltos, en un momento pensé, dije, bueno, esto explota y a otra cosa. Porque en realidad nosotros no estábamos conscientes de esa parte, nosotros nos dimos cuenta, o por lo menos yo, ¿no? Voy a hablar por mí. Yo me di cuenta del accidente
cuando el avión se empieza a romper todo, cuando empieza a saltar y se empieza a hacer pedazos. Pero yo pensé que estábamos aterrizando. Pero yo me di cuenta del primer escape que se había mandado, me di cuenta del... Bueno, este es el segundo escape. Que no, el segundo escape terminamos entre medio de los árboles. Yo me di cuenta que algo grave pasaba cuando se pararon los motores y se cortó la luz. Porque bueno, por una cuestión técnica, dije, esto realmente el piloto paró el motor, paró los motores y cortó la corriente para no explotar. Porque normalmente lo que pasa es que uno ve siempre cuando los aviones se caen, explotan. El avión se cae y explota porque tiene generación de corriente y cuando cae la corriente estática produce un golpe de corriente tan intenso que con el combustible explota. Pero de pronto eso no iba a ocurrir, porque que eso nos enteramos después. Lo que llovía era terrible. La lluvia era de espanto. Entonces el avión carreteó, ya le digo, unos 300, 400 metros más o menos por la tierra hasta que llegó a un lugar, le pegó a un árbol muy grande, ahí giró y quedó mirando el aeropuerto otra vez. Más o menos. Más o menos. Porque después en otra circunstancia yo hice otro viaje y tuve la oportunidad de ir con el piloto. Por una cuestión especial, yo iba en la cabina del piloto y el piloto con el cual nos habíamos hecho muy amigos, dice, bueno, vamos a ver el avión de Garay, dijo. Entonces hizo así con el avión y el mío estaba allá abajo. Así que lo vi el avión roto 2, 3, 4 meses después, no me acuerdo en este momento, y la pista. O sea, vi más o menos la proyección de cómo había quedado con respecto a cuando nos habíamos pegado el palo, ¿no? Lo que ocurre es que era de noche, como el cuento, era de noche y llovía. De todas maneras no fue muy convincente lo que me dijeron y ya con las dudas que tenía uno, así que fui, me subí al auto de mis padres, me acompañaron ellos y me fui muy rápido al aeroclub y lo desperté al casero del aeroclub y le pregunté a ver si él había sentido el avión, si había sentido algún ruido. Dice, no, dice, solo sentí ese ruido que pasó muy bajo, pero no sentí nada, ni golpe, ni explosión, ni nada, porque yo que a eso iba dirigida mi pregunta. Así que nos subimos al auto, volví rápido a la torre, y ahí sí me fui rápido a la torre de control nuevamente, los encaré y le dije, muchachos, la verdad, no, dice, perdimos control visual y radial allá en la cabecera de la pista, digamos, ¿no? Y me señaló la parte norte de la cabecera. Así que bueno, ya en ese momento ya había autos que estaban saliendo muy rápido para ahí en el tiempo que yo había ido al aeroclub, así que nos subimos al auto nuevamente y me fui muy rápido por la vieja carretera, digamos, la ruta 14, que pasando el puente de la lluvia había una entrada directa hacia el obrador de Salto Grande, que yo conocía porque tenía algunos trabajos y había trabajado en Salto Grande además. Así que entré muy rápido por ahí y cuando llegué a la zona donde se había caído el avión, que era muy cerca de la ruta de acceso, ahora mismo se ve, está, digamos, ahora que está modificada la traza de acceso, que se cambió a la otra mano muy cerca del aeropuerto, de la pista, se puede ver muy claro, digamos, el lugar desde donde cayó, ¿no? Así que bueno, ya cuando llegaba en ese momento ya vi las ambulancias de Salto Grande, todo el servicio de seguridad y demás, así que no pudimos seguir de ahí porque se terminaba el camino y eran solamente abras del monte, digamos, los cortafuegos habituales de los montes de eucalipto. Así que nos bajamos con mi padre, él me acompañó, pobre, una persona grande ya, y nos fuimos corriendo a la noche, a los tropezones, porque no se veía nada, solo el reflejo, un pequeño reflejo muy tenue, en el sentido que veíamos luces y demás de las camionetas de Salto Grande que estaban viniendo con ellos ya arriba de las camionetas, ¿no? Iban sacando los pasajeros.
Esa noche no solamente llovía en Concordia, también caía algo de granizo y los relámpagos eran incesantes en el cielo entrerriano. El avión cayó en el bosque y los sobrevivientes empezaron a salir uno a uno en medio de la noche adversa y la oscuridad de la zona. Solamente se veían algunas luces del avión Fokker y se escuchaba el sonido dramático de las voces de los pasajeros que no podían creer lo que estaban viviendo y que estuvieran todos con vida después del accidente aéreo. Salimos. A mí me llamó la atención, unos rayos, feo el tiempo. Me llamó la atención que subiera. El avión subía. Y yo soy muy curiosa, entonces levanté la ventanilla para mirar. Abajo era un colchón de nubes y rayos y nosotros veníamos por arriba. Imagínense de Buenos Aires acá, 40 minutos, 50 minutos, no más. Y subimos arriba de la tormenta y después empezamos a bajar. Bajamos, traspasamos de nuevo la tormenta. Y a mí se me empezaron a tapar los oídos. Esa fue la sensación personal que tuve. Y dije, acá estamos bastante mal. Levanto de nuevo la ventanilla y pasábamos por la curva de Garamendi, que queda acá en las afueras de Concordia, antes de el Espinillar, como le llamábamos nosotros al aeropuerto, y miro y casi tocábamos los techos de los autos. Uy, yo acá me muero, dije, porque si me caigo de un avión me muero. ¿Qué piensa uno? Normalmente me muero. Y en eso que me iba pensando veo la pista entera prendida y nosotros seguíamos de largo. En un instante, porque yo no puedo medir tiempo, no me pidas tiempo porque no puedo medir después. Algunos me dijeron, hicieron los cálculos de tiempo y son fracciones, ¿no? Son cositas ahí. Intempestivamente empezamos a sentir unos ruidos y golpes para todos lados, así, sacudidas. Yo me acordé de un rector de capuchinos que se llama Jorge Speroni, que te dijo, en todo accidente tápate la cabeza. El resto del cuerpo tiene solución menos la cabeza. Entonces me apoyé en el asiento, en el respaldo de adelante, sí, me acordé de eso, tapé la cabeza. Íbamos mal, adentro del avión. Yo no escuché gritar, pero cada uno íbamos sacudiéndonos de un lado para otro lado. Y tuvimos un sacudón fuerte que se nos giró, a mí se me giró el cuerpo y nos quedamos quietos. Cuando miro, ya ahí sí abrí los ojos, los asientos fuera de lugar, era un escándalo. Uno que va a abrir una puerta y no puede, otro que va a abrir la otra y tampoco se le rompía la manija, no sé qué nombre tiene, pero la manija se le rompía. Y bueno, pudieron abrir una. Con tanta suerte que esa puerta daba al ala del avión. Bueno, todo el mundo se empezó a atropellar y yo soy de las que jamás me atropello. Siempre digo, voy a llegar última, pero voy a llegar. Ya estábamos en tierra. Vi salir una lengüeta de fuego, pero que se apagó inmediatamente, así que nada, no pasó nada. Y bueno, me puse de pie, uno te atropellaban y querían salir antes, bueno. Ahí hubo una cosa chistosa. Cuando yo voy saliendo, las azafatas estaban transparentes de susto. Lo que pasa que después me entero que a ellas le había volado el fuselaje entero de donde ellas estaban sentadas. Nosotros veníamos sentadas así y ellas se sientan así siempre. Todo el fuselaje de acá, la parte de la cola no estaba. No estaba el tren de aterrizaje, no estaba una bala, en fin. Estaba la carcasa del avión y esa ala. Se nota que se habían bajado primero los muchachos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Yo no perdí zapatos, yo no perdí nada, Yo bajé hasta con la cartera. La cuidé a la cartera, una azafata me la quiso sacar y no, porque ahí traía el dinero para irme a Europa al mes siguiente, entonces no la di a la carterita para nada. Cuando iba bajando,
que había que saltar hasta el piso, hasta la hojarasca, lo que nosotros llamamos hojarasca. Teníamos que saltar. A mí, un muchacho, que después vino y me lo dijo, y después perdí el apellido, siempre me acuerdo de él, me tomó así de la cintura, como dicen los paisanos, me boleó así, me puso en el piso. Y empezamos a caminar. Hubo una voz, que después me enteré que era de uno de los pilotos. Aléjense de la nave, dijo. Entonces don Guillermo von Berny dice, vengan acá conmigo. Y él tomó la posta. Bueno, los comentarios de ese momento eran hermosos, porque, a ver, acá viene lo chistoso. Ahora, después de tantos años, había una señora, que no sé quién era, en la oscuridad. Imagínense, oscuro, monte. Yo no me acuerdo de la llovizna. ¿Vos querés mis recuerdos? No me acuerdo de la llovizna. Había llovido. Eso sí, estaba empantanado. Vos te empantanabas. Había una que decía, ay, va a pasar como aquello del África que se perdieron y que lo comieron los gusanos. Hermana, mirá, le dije, mirá aquella luz. Estaba el reflector hermoso de Salto Grande que lo estaban construyendo. Eso es Salto Grande, le dije. Yo tenía la experiencia previa de haber visto la pista de aterrizaje y demás. Yo creo que el instinto de conservación de uno hace que lo único que uno quiere es salvarse, así egoístamente, no sé cómo es. Pero me acuerdo haber dejado todo lo que traíamos a mano, todo, y busqué la nena y trataba de salir y si tenía que pisar a alguien lo pisaba. Porque yo me daba cuenta de que la puerta de emergencia de la izquierda mía no se abría, había que salir por la única que se pudo abrir, que es la que salió todo el mundo. Me acuerdo haber oído una voz que dijo, acá no pasó nada, salir como se puede. Y bueno, cada uno hizo lo que pudo. Pero no me acuerdo absolutamente nada. Hablando con otras personas, mucho tiempo después, ahí me di cuenta que mucha gente no la pasó tan bien como yo, ¿no? Que la gente que iba a la derecha, en determinados lugares se lastimaron mucho porque ahí fue la fractura del avión y entraron árboles. En mi área fue el impacto. Entonces yo tenía un cinturón marcado que era un cinturón negro, como si hubiera sido una pintura negra, pero nada más, ni un rasguño, ni sangre, ni la nena se golpeó, ni nada. Pero creo que otra gente la pasó mucho peor. Lo más terrible para mí de ese accidente son hechos muy puntuales. Primero, que comandaban el avión dos hermanos, Gacera y su hermano menor. Porque como le faltaban horas de aterrizaje y decolaje al hermano para poder ser piloto y no copiloto, él le dio el avión para que aterrice y que lo decole y que luego lo aterrice. Y lo único bueno que hizo el piloto fue que en el momento final del accidente apagó los comandos para que, de esa forma no circule más combustible. De todas maneras, tanto el piloto como el copiloto fueron los primeros en abandonar el avión, que salieron por el parabrisas delantero del avión. Los que se quedaron en el avión fueron el comisario de a bordo y la azafata. Ellos enseguida se bajaron y se fueron del avión. Y la otra cosa que me parece, y después lo ascendieron a comandante, lo cual me parece una barbaridad absoluta, porque en realidad, tal cual como lo reconoció la Fokker, cuando volvieron a realizar un vuelo con las mismas, de acuerdo a lo que ellos tenían los datos, realizaron un vuelo similar, igual, y le dijeron a la gente de aerolíneas, este vuelo fue un error, ustedes tienen que mandar los pilotos a aprender a manejarlos a Holanda. La caída sin víctimas del avión Fokker de Aerolíneas Argentinas hizo que los diarios de la región consignaran el milagro de diversas maneras. Todos con vida
fue el título del Heraldo de Concordia el lunes 17 de noviembre, al lado de una foto que mostraba el estado en que quedó el avión. Pudo ser una tragedia y solo fue un susto con 2 heridos, consignó por su parte el diario El Día de Paraná, cuyo matutino había salido a comienzos del gobierno de Enrique Cresto. Nosotros caminamos, alguien nos guiaba, caminábamos a la noche. Un señor con el que me contacté hace poco, él me dijo que él me ayudó a bajar, él se acuerda perfecto, era la única embarazada con beba UPA, y que él se acuerda perfecto, hasta se acuerda el color del vestido que yo usaba, que había que ayudar, porque el ala no quedó muy cerca del piso. Y sentíamos ese olor a combustible, que por supuesto perdía combustible por todos lados, pero yo me acuerdo que caminamos mucho a la noche, mucho, no sé cuántos minutos, pero y después recién pudimos subir a un auto que nos iba llevando a la zona donde estaban. Había muchas ambulancias porque se pensó que iba a ser un desastre, y bueno, algunas personas los habrán llevado seguramente, no era mi caso. En eso sentimos, pasó un tiempo, porque bajaron todos, a don Carubia no lo podían bajar, un señor, nos enteramos que un señor estaba lastimado porque se le había metido un tronco en el fuselaje, como habíamos perdido todo lo otro, la panza del avión estaba en el piso, un tronco de los que van podando, se había metido en el fuselaje y lo había lastimado bastante. Después nos enteramos que sí, era mucho más de lo que nos habían dicho en el momento. En eso sentimos, perdón, que viene alguien. Entonces don Guillermo nos pide que gritamos, ¡aquí estamos! ¡Aquí estamos! Y bueno, cuando llegaron era Pérez, valga por una oración porque se murió, era el despachante de aerolíneas. Y si yo me acordara el apellido de Lapidus, yo me acuerdo el sobrenombre, pero bueno, es el pelado Lapidus para nosotros, que su mamá venía porque venía de Israel. Y cuando llegaron estaban tan nerviosos que don Guillermo les pegó un reto y les dijo, cállense, díganme dónde estoy. Entonces Pérez le comenta, don Guillermo se para y dice, cada hombre tome del brazo, cada brazo a 2 mujeres y caminemos en sentido contrario. Yo los voy a sacar, porque yo sé dónde estoy. Esta plantación la hice yo. Bueno, y entonces ahí empezamos a caminar en sentido contrario porque el cortafuegos se achicaba para llegar a una de las callejuelitas de entrada, ¿no? Que ahí, bueno, parece que en Concordia fue un gran lío, no llegaban las ambulancias de tanta gente. Cuando íbamos saliendo, que uno ya tenía los ojos acostumbrados, ¿no? a la oscuridad, unos reflectores así que nos dejaron ciegas de nuevo. Entonces, atravesamos toda la plantación y llegamos y había un colectivo. Yo digo había un colectivo porque yo el colectivo, yo me subí al colectivo, todo el mundo había ido, todos los autos habían ido, era un desastre era en ese. Pero bueno, todo el mundo reaccionó como pudo, nunca se había caído un avión, todo el mundo creía que todos estábamos muertos. Creo que como empresa actuó terriblemente mal. Lo único que hizo bien fue que al día siguiente llevó desde Buenos Aires a Concordia a los familiares que querían hacerlo en un vuelo especial. Eso fue lo único bueno que hizo Aerolíneas. Creo sí que hay que recalcar que las azafatas en ese momento se comportaron de una manera súper correcta, pero súper correcta. De hecho, cuando yo encontré a mi hijo, porque tampoco nadie nos decía por dónde podíamos salir, los que estábamos del lado izquierdo, es decir, tuvimos suerte de que todo el pasaje se comportó de una manera muy correcta, no hubo gritos, no hubo empujes, no hubo nada que modificase la situación que de por sí ya era muy difícil. Y cuando yo lo encontré a mi hijo estaba en brazos de una de las azafatas.
pero realmente el piloto y el copiloto, realmente la actitud de ellos fue deslenable. Fue una cosa, pero que no tiene siquiera palabras. Y me parece que sobre eso no se habla. Yo sé que lo asumieron, lo ascendieron a comandante porque una vez yo volaba desde Córdoba y cuando subí al avión dijeron que el piloto, que el comandante y que el capitán iba a ser el comandante Gacera y yo perdí el avión y me bajé. Yo dije, yo con él no viajo. Entonces por eso sé que lo habían ascendido y después me enteré que lo habían ascendido como una gratificación por el hecho de que no había fallecido nadie. Que no haya fallecido nadie fue un acto fortuito, no era el momento. De la forma en que quedó el avión, y ustedes habrán visto fotografías de eso, fue un milagro realmente que todavía que hubiésemos sobrevivido a ese accidente. ¿Sí? Entonces me parece que más allá de la situación que fue trágica, que son experiencias que son intransferibles, porque no se puede realmente pasarle al otro lo que uno siente ante una situación de ese tipo. Hay otros hechos, hay algunos hechos cómicos que sucedieron, por supuesto, en toda tragedia siempre hay determinados hechos cómicos, pero creo que esos puntos que yo le recalco me parece que son muy importantes. Yo fui el que saqué las puertas de emergencia. Yo estaba en el asiento número 9 y las puertas de emergencia están en el 8 o en el 7, si mal no recuerdo. De ahí, del 7 para adelante, estaba destrozado el avión. Del 8 para atrás, más o menos, los asientos estaban más o menos en su lugar. Entonces, cuando el avión para, después de todos los golpes que pegó y que los saltos que pegó, que fueron muy feos, yo estaba prácticamente en el pasillo, porque yo venía del lado del pasillo, se ve que se había roto el cinturón de seguridad, o yo me había salido del cinturón, no lo recuerdo bien, y estaba casi en el suelo. Entonces me levanté y pensando siempre y sabiendo dónde estaba la puerta de emergencia, intento sacar la puerta de no intento, saco la puerta de emergencia del lado izquierdo. Y ahí había un árbol, bien pegado al avión. Así que me voy del otro lado, paso sobre la gente que estaba dura, una señora mayor y un muchacho joven, que estaban duros los dos agarrados del asiento, saqué la puerta, esa la pude sacar hacia el ala, y fui el primero que bajé del avión. El primero que se tiró del avión fui yo. Y salí y bueno, hice el cálculo. Yo dije, bueno, si estoy arriba del ala, donde dé 1 o 2 pasos, porque con una noche con esa característica y con el temporal que había, uno no veía a 1 metro. Veíamos más o menos el brillo, un poquito del brillo del ala. Así que yo calculé más o menos, y acá viene una parte hasta graciosa, ¿no? Porque yo calculé más o menos y me tiré. Dije, salga Pato Gallareta, yo me tiro. Me tiré, patiné en el querosén, caí sentado, o sea, caí con los pies, después terminé sentado y en ese momento se tira una pareja, a los gritos, una pareja de chicos jóvenes. Vamos, vamos, que explota, que explota, que explota, que yo. Y bueno, me volvieron a tirar otra vez. Eso después lo recordamos. Pero entre los dos agarramos a la chica, uno cada uno de la mano y salimos de raje. Salimos de raje, habremos hecho unos, qué sé yo, 40 metros, 50, no sé, no lo puedo calcular. Y claro, los dos pensábamos lo mismo, el muchacho y yo, porque después lo dijimos, que el avión iba a explotar, porque había un olor a querosén, que justamente yo me patino con el querosén. ¿Por qué? Porque las alas están rotas. Sobre el ala se habían hecho unas roturas así, porque yo supongo que eso fue cuando iba por el monte cortando árboles. Entonces se le hizo una rotura así
ala, y eso es el tanque de combustible. Y yo me tiré, si la rotura está así y el ala está acá, yo me tiro para allá. O sea, cuando yo caigo, el queroseno todavía me caía en la cabeza. Bueno, con el muchacho dijimos, no, mirá, es tanto lo que está lloviendo que el humo que sale es porque está cayendo en las turbinas, pero incendio no hay. Le digo, así que, y ahí empezó, recién ahí la gente empezó a gritar. Lo otro que me acuerdo al día de hoy, el olor a gasoil en los zapatos y en la ropa que traía. De hecho, mi papá nunca más subió a un avión. De ahí en más, sus viajes a Buenos Aires eran por tierra. Iba en coche motor o en auto. Él volvió a hablar del accidente, pero bueno, él festejaba que estaba vivo. Y el grupo que se había caído se volvieron a juntar en algunas ocasiones, recordando esa experiencia, ¿no? Traumática para mi papá y seguramente para el resto, ¿no? Mi abuela ya era una persona mayor que seguramente eran sus últimas vueltas del avión, pero mi papá era una cosa habitual y bueno, dejó de serlo. Íbamos corriendo y justo una de las camionetas me ilumina a mí y a mi padre y se ve que alguien que iba en la camioneta me reconoció y dice, Raúl, no te preocupes, están todos bien, tu señora y tu nena vienen atrás en una camioneta. Así que bueno, fue tremendo porque pasó desde que fuimos, desde que pasó el avión y demás, no sé, habré pasado una hora y pico entre todas las idas y demás, ¿no? Así que bueno, ahí fue que nos encontramos con ellos en la camioneta que los traían y demás y que los acompañamos de vuelta y bueno, pero ni siquiera creo que las revisaron ni nada, así como estaban, las levanté a la nena y nos subimos en el auto y nos volvimos. No había mucho más que hacer. Así que bueno, esa fue la sensación, digamos, los episodios así como los recuerdo yo, ¿no? Probablemente, digamos, ya con el tiempo y con el shock no sean tan reales como recordados, ¿no? Pero bueno, y después de eso, la verdad que nunca fuimos al lugar del accidente. Estaba una llovina, era un campo, prácticamente era un eucalital, que lo salvó un eucalipto que se incrustó en el tren de aterrizaje de la parte de adelante. Ahí fue que se incrustó ese eucalipto para adentro, que fue el accidente del comandante que se quebró la rodilla. Y eso lo hizo girar al avión de un lado para otro, de sur a norte. El primer impacto pega al avión, pierde una parte del tren de aterrizaje y ahí se levanta y pega un salto de 50 metros y ahí encuentra ese eucalipto en donde se incrustó dentro del tren de aterrizaje, en la parte de delante. El mismo domingo 16 de noviembre de 1975 llegaron a Concordia 2 miembros de la Junta Permanente de Accidentes Aéreos con el objetivo de establecer las causas del accidente. Junto a ellos arribaron técnicos de Aerolíneas Argentinas que se dirigieron al lugar de los hechos a inspeccionar los restos de la nave. Los investigadores accedieron a la caja negra del avión y a las comunicaciones que se establecieron con la torre de vuelo del aeropuerto local. Aunque persistieron algunas dudas, los investigadores no descartaron la posibilidad de error humano en el accidente. Yo personalmente eso no me acuerdo, y más yo iba con mi hijo en brazos y no me acuerdo, yo estaba desesperada porque él estaba muy ensangrentado y entonces yo pensé que él era el que estaba ensangrentado, era la sangre de mi esposo, que mi esposo se había abierto los párpados y el tabique, eso sangra mucho. Y entonces se ve que en el momento del impacto su sangre fue la que lo salpicó a él. Pero bueno, hasta ese momento yo no sabía qué es lo que había pasado. Viajaba un neurólogo muy conocido en ese momento,
que iba a dar un curso a Concordia, me acuerdo porque iba mirando lo que en ese momento eran las diapositivas que le volaron por el aire. No me acuerdo mucho de la gente, la verdad que los nombres no me acuerdo. Pero más que yo no los conocía, realmente hay muchos que se conocían de toda la vida, yo personalmente no los conocía. Pero bueno, esas son las cosas que a mí me parece que se portó muy bien toda la gente fue maravillosa porque al borde del camino estaban los autos, aquellos que en ese momento se podían hacer cama, esperando a ver si podían ayudar, porque las ambulancias no podían entrar, y después había cola cuando llegamos al hospital, Felipe Heras, había cola de gente para donar sangre porque no sabíamos en qué condiciones podíamos llegar. Entonces, todo eso realmente uno no se puede olvidar. La gente fue realmente muy generosa, muy generosa. A diferencia de cómo actuó Aerolíneas, la gente actuó 10 puntos. Entonces agarré y subí otra vez. O sea, puse un pie justamente en la abertura esa que se había hecho en el ala, puse las manos así, puse un pie, me subí al ala y me subí al avión otra vez. Y acá hay otra cosa también que ocurrió. Yo en ese tiempo fumaba y mucho. Perdí el encendedor. Perdí un encendedor muy simbólico para mí. Porque yo en un momento quería buscar algo para alumbrar, porque no veíamos nada. El avión estaba totalmente oscuro. Entonces después dije, pero yo estoy bañado en querosén. Yo estoy bañado en nafta. En realidad es querosén parafinado, pero bueno, es casi nafta lo que tienen los aviones. Entonces, lo primero que empecé a gritar por la puerta de emergencia, que nadie prenda un fósforo porque estamos arriba de una laguna de combustible. Que nadie se atreva a prender ningún fósforo, ni una linterna, no prendan nada. Empecemos a bajar del avión con tranquilidad, ya está. Estamos en el medio del monte, ya está. Pero por favor, no prendan un fósforo, pasen la voz, que nadie prenda un encendedor. Porque realmente, si prendía un encendedor, yo no estaba hablando con usted. No quedaba ni el loro, ni Salto Grande. Era que en realidad Salto Grande recién se estaba haciendo. Y bueno, ahí empezamos a sacar gente. Empezamos a sacar, a sacar, a sacar. Alicia, cuando subió al avión, yo la acompañé en el aeroparque a subir al micro y la identifiqué porque tenía un poncho color lila y estaba embarazada y estaba con un bebé. Fue una de las primeras personas que bajamos del avión. Yo saqué también a una señora, Delia Lafourcade, se llama, no me lo olvidé nunca, que es una profesora de una escuela, que era profesora de una amiga mía. Y cuando empezamos a sacar a la gente con este muchacho, después vino el comisario, después vinieron las azafatas, empezamos a sacar. En un momento yo estaba abajo y digo, no nos separemos, quedémonos todos en un lugar para después contarnos. Ahora ya está, la cagada ya está hecha, ya estamos en el horno, así que bueno. Y Alicia estaba en shock, totalmente en shock. Y empezó a gritar por su hija. Entonces con el comisario de a bordo dijimos, bueno, subamos, a todo esto ya estaba prácticamente toda la gente abajo, ¿no? Entonces subimos con el comisario de a bordo, a ver si había quedado alguien y obviamente estaba faltando una criatura, porque yo le dije, sí, yo me acuerdo que cuando la ayudé a Alicia a subir en el micro en Aeroparque para ir hasta el avión, que en ese tiempo se iba con un ómnibus hasta el avión, yo la ayudé porque estaba embarazada y con una criatura. Y ahí estaba sin la criatura. Me trae algunas que otras lágrimas de ese momento y bueno, sí, los miedos a veces te invaden cuando uno sube y dice al avión que no nos pase, ¿no? Pero bueno, en el caso de mi papá no lo pudo, lo que me quedó de él, que no lo pudo
procesar y darse una nueva oportunidad. Yo soy psicóloga y digo, bueno, de estas situaciones traumáticas hay que tratar de salir. Él no pudo. En mi familia siempre se habló del accidente con mucha naturalidad y siempre se lo describió con una simpleza que nunca entendimos lo violento que había sido hasta hace pocos años. Siempre fue como si el avión hubiera aterrizado en el bosque y salieron todos caminando. Creo que el relato un poco de mi familia fue disminuir el shock o el impacto o lo que podría haber hecho. Ahora que soy mamá lo entiendo, para que eso no genere miedo, ni pánico, ni preguntas que no tenían respuesta. Entonces, siempre se habló como hasta con ligereza, a veces con un poco de humor, sin pánico. Nunca, digamos, ahora que soy adulta, entiendo el relato mucho más de mis padres, entiendo los bemoles cuando describen determinados momentos, pero cuando yo era chica, esa dimensión no la tenía. Creo porque en ese momento no tenía hijos, porque no tenía experiencia en avión, porque no entendía muy bien lo que significaba un accidente en una familia. Por eso hasta te diría que sin pánico, sin drama era el comentario. Es algo que quizás era por la época, quizás por la falta de archivos gráficos o la falta de construcción de un relato, y creo que porque en definitiva es algo muy impactante, pero que no terminó en tragedia. Muchos años más tarde, cuando un avión aterrizó en el río Hudson en Nueva York, había videos, había el impacto de la experiencia del avión que había impactado en las Torres Gemelas años antes, entonces había una conexión entre la tragedia y el milagro. Nunca me acuerdo si el accidente de los uruguayos fue posterior, creo que fue posterior. Sí. Bueno, entonces creo que un poco por eso también, es como que no había una historia con qué relacionarla. Creo que si el orden de los accidentes se hubiera revertido, hubiera tenido mucho más impacto mediático, porque hubiera tenido algo con qué compararlo. Pero creo que por eso un poco, porque afectó a un grupo de gente muy pequeña, en una ciudad que en ese momento Concordia era muy pujante, te imaginas, había mucha gente que iba y venía por el tema de la represa. De hecho, mucha gente que estaba en el avión tenía conexiones con la represa o con conferencias, pero creo que por eso era como que algo tan inusual que no tuvo como un anclaje en una historia mayor. No soy mucho de hablar del tema. A veces cuentan algún incidente, algún accidente, cuando todos hablan, y hablaron, yo digo, bueno, yo tuve un poquito más complicado y la gente mira así, de avión, se cayeron de un avión y no tuvieron el accidente y no les pasó nada. Bueno, queda así como experiencia, voy a decir, no traumática. Es un evento más, es un evento más. A veces cuando lo contamos es para compartir o para dar escala, pero no quedó en mi familia como una tragedia, quedó como un evento que pasó, que hubo suerte, que hubo un momento significativo, pero no fue determinante en la vida de nadie después, ¿no? Cada uno, y creo que de una manera saludable, digamos. La vida sigue, digamos, por ejemplo, mi mamá viaja en avión, no tiene pánico, no tiene miedo de volar, eso no se lo transmitió ni a mi hermana, ni a mí, ni a mi papá. Es como que fue un evento, fue muy estresante, obviamente, tuvo mucho impacto, pero no condicionó el estilo de vida hacia adelante, ¿no? Tendremos otros miedos y otros traumas como cualquier familia, pero no fue, porque me pasó eso, porque viví esa experiencia, mi vida cambió para peor. Me parece como muy lindo poder recordar eso, y quizás eso fue lo que mi hija dijo, como nadie habla de esto, y se desencadenó toda la investigación, y nosotros mismos nos enteramos de muchas cosas. Uno tiene un recuerdo parcial de este hecho, y bueno, a mí me cambió un poco la mirada, hablar con otra gente, con Diana, por ejemplo. Ellos no la pasaron tan bien, cirugías, familiares que viajaban 6 meses sin caminar, el nene que tenía la misma edad que mi hija cayó ahí en el fuselaje, y hubo segundos o minutos que la madre no lo tuvo en brazos. Entonces es tan personal la experiencia de cada uno que
Por eso ahora digo, mi experiencia fue esa, porque iba del lado izquierdo, ahí no se fracturó el avión, pero el que iba sentado del lado derecho creo que la pasaron peor que yo. Así que bueno, también desde ese punto de vista engrandeció mi información. Ninguno de los pasajeros que volaron en el avión que cayó en Concordia olvidó la traumática situación. A veces se reúnen varios de ellos para recordar la dura experiencia, pero pudieron contarlo, sin tragedia, sin víctimas que lamentar, como un cuento de ficción con un final feliz, tal como sucedió esa lluviosa noche de noviembre de 1975.